Un tiempo para reflexionar en lecciones para tu vida, para tu vida. Gracias damos a nuestro Dios. Gracias por la vida. Gracias por darnos esta nueva oportunidad de encontrarnos en lecciones para tu vida. Sigamos meditando en la poderosa palabra de nuestro Dios y cómo nos muestra y nos revela los engaños de Satanás de los últimos días. Quien les habla, un servidor, Ismael Carvajal, esperando ser de bendición para ti en esta hora. Hoy vamos a estudiar en Lecciones para tu vida un tema sumamente importante que lleva a muchas personas a ser arrastrados por espíritu de demonios. Al consultar estas cosas, son entrampados por Satanás a mirar y a creer en manifestaciones que todas provienen de lo mismo que hemos hablado desde la lección del domingo, del misticismo, de manifestaciones sobrenaturales que Satanás hace para engañar a aquellos que no creen ni estudian la palabra de nuestro Dios. Muy bien, mis amados, hoy en Lecciones para tu vida vamos a estudiar el culto a la nigromancia y a los antepasados. Muy bien, vamos a orar porque este tema es bastante importante que lo estudiemos y lo analicemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué opina el Señor de este tipo de prácticas? Padre, gracias te damos por darnos esta nueva oportunidad de podernos reunir en esta lección y poder meditar en ella, pero guiados por tu Espíritu, no por ningún otro espíritu. Que sea tu Espíritu el que nos dé claridad en cuanto a este tema y podamos entender realmente cuál es el propósito de lo que nos lleva a estas cosas y hacia dónde Satanás quiere dirigir la mente del ser humano para no ser engañados. Háblanos, queremos oír tu voz y nada más que tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, hay una gran y vasta mayoría de personas que hoy rinden culto y que invocan a los muertos. ¿De dónde proviene esa palabra nigromancia? ¿Qué significa? Viene del griego necros, que significa muerto, y manteía, que significa adivinación. ¿Y qué es la nigromancia? ¿Por qué este tipo de cultos no provienen de Dios? Que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua común de la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas las egipcia, la mesopotámica, la persa, etc. Así que es una práctica antigua de consultar a los muertos, a los antepasados. Y saben, mis amados, este tipo de prácticas son prohibidas rotundamente por el Dios del cielo. Porque Él sabe que es una estrategia satánica para que el enemigo engañe a través de mensajes falsos a este tipo de personas que consultan a los muertos. Volvemos a repetir y volvemos a recalcar lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Que no se nos olvide, mis amados. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Vamos a sentar como base nuevamente lo que dice allí en ese pasaje tan tremendo que nos muestra la condición real de los muertos. Pero dice el versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que quien consulta a los muertos se expone en el camino
de que no sea el muerto, de que no sea la persona, el antepasado, el pariente, quien les revele cosas del futuro, sino espíritu de demonios que son los que actúan a través de estos médiums, de estos adivinadores, encantadores, brujos o como los quiera llamar. Son medios utilizados por Satanás para que los espíritus de demonios sean los que hablen, aparentando ser los parientes que ya han fallecido. Pero es solo camuflaje, es solo un engaño para llevar cautivos a aquellas mentes inquietas que no basan su fe en lo revelado en la palabra de Dios, sino que quieren ir más allá. Quieren ir más allá de lo que Dios nos ha revelado para ser engañados finalmente por el enemigo de nuestro Dios. Por eso dice en el libro de Timoteo, vamos a ir allí, que al final de los tiempos miles van a ser engañados aún por los mismos espíritus de demonios. Dice el versículo 1 de primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Los que no creen realmente en la palabra de Dios, el diablo los hará creer en los demonios. Cuidado, mis amados. Por eso necesitamos ejercer una fe verdadera en la palabra. Necesitamos ser estudiadores profundos de ella y basar nuestra fe, basar nuestra vida, nuestra voluntad en un así dice Jehová. Tristemente, en el Antiguo Testamento hubo un hombre, el rey Saúl, que prefirió dejar de oír la voz de Dios y en su rebelión empezó a consultar a muertos. Queriendo recibir un mensaje de Samuel, quien había muerto, fue a consultar a la adivina de Endor. Y no fue Samuel quien fue levantado de entre los muertos o que el espíritu deambulaba, sino que el espíritu demoníaco simuló ser Samuel para traer un mensaje de desesperación, porque eso es lo que hace Satanás, desviarnos hacia la desesperación, desviarnos hacia la muerte, separados del Señor. Quiero que vayamos allí al libro de Samuel para que miremos lo que hizo Satanás a través de este medio, de esta adivina de Endor. Vea el mensaje que el demonio transmitió en apariencia del profeta Samuel, quien ya había muerto y que no puede comunicarse otra vez con los vivos, pues permanecía en inconsciencia. Así que era Satanás quien se manifestó en la apariencia de este profeta que ya había muerto. Vamos a ir al libro de Samuel capítulo 28, versículo 14 en adelante. Dice, él dijo, o sea, el rey Saúl, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entendió entonces que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Simplemente al ver la apariencia ni siquiera lo vio completamente y ya creyó que era Samuel. ¿Saben, mis amados? Para los últimos días Satanás va a evocar la apariencia de personas que hemos perdido, de familiares. Iremos a oír el tono de voz. Cuidado con esos terribles engaños de los últimos días que vendrán. Lo mismo que le sucedió al rey Saúl, a muchos les irá a suceder porque no creen firmemente en lo que la Biblia ha hablado acerca del estado de los muertos. Necesitamos reafirmarnos en esa gran verdad y creer en ella para no terminar oyendo espíritus de demonios. Dice el versículo 15, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, entonces estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de los profetas ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer.
Entonces dijo supuestamente Samuel, pero ya sabemos que no era Samuel: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Mis amados, este espíritu que había evocado la apariencia de Samuel le dijo prácticamente lo que él ya sabía, pero no quería reconocer. Era el mismo Satanás quien lo había llevado a esa condición y quería seguirlo acusando. Quería llevarlo al temor, a la desesperación, y quería recordarle finalmente su condenación. Eso es lo que hace Satanás: nos lleva al pecado y luego nos ratifica nuestra condenación para que caigamos en desesperación y para que finalmente dejemos de confiar y de temer en Jehová. Y veamos que nuestro caso es tan desesperado que ya no tenemos perdón de Dios. Mis amados, en Cristo hay perdón si confesamos nuestros pecados y nos humillamos. No permitas que Satanás sugiera este tipo de pensamientos. Aparta tu mente de este tipo de cosas que el enemigo quiere meter allí en tu corazón para hacer que la gracia del Señor no pueda ser efectiva en tu vida. No hay nada tan terrible que hayamos hecho que mientras tengamos vida el Señor no nos pueda perdonar. Si humillamos nuestro corazón, la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veamos a la palabra del Señor y no hagamos como lo hizo el rey Saúl, consultando a través de adivinos, a través de magos y de astrólogos. Muchos consultan a los muertos y terminan escuchando la voz de los demonios, porque los muertos ya nada saben, mis amados. Si hay alguien que está creyéndole al enemigo de esa manera, aparte su mirada de estas cosas, porque al Señor no le agrada este tipo de prácticas. Esto es abominación para Jehová. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios para comprobarlo. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. El Señor condena este tipo de cosas. Él sabe que al practicar este tipo de adivinaciones nos hacemos juguetes del enemigo para recibir mensajes engañosos que nos desvían aún más de la presencia de Dios y de nuestra confianza en su palabra. Quiero que vayamos allí a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que, ¿cómo es posible que tenemos a un Dios vivo, poderoso, grande, y vayamos a consultar y a colocar nuestra confianza en muertos que la Biblia dice que nada saben? No, mis amados, no es posible. Y muchos aún dentro del cristianismo creen este tipo de cosas. Usted le da lugar al enemigo, el diablo lo va a engañar con este tipo de prácticas. Porque Satanás tiene poder para aún hacer que ellos hablen similarmente a aquellos antepasados que ya han muerto. No son ellos. Es Satanás a través de los espíritus demoníacos. Vea lo que dice la inspiración divina, algo contundente en cuanto a esto en el libro de Patriarcas y Profetas, página 673. Dice: los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás. La Biblia declara que era una manifestación del culto de los demonios.
¿A quién se le está brindando culto cuando se hace ese tipo de prácticas? Pues a los demonios, y ellos se manifiestan en la apariencia de esos seres queridos. Cuidado, si tú escuchas alguna voz, si tú tienes alguna manifestación de esa manera, no le creas al enemigo. Cae de rodillas, reprende a Satanás, somete tu vida a Dios. Te regalo lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Esa es la fórmula. Entreguemos nuestra vida al Señor, creamos en su palabra, confiemos en ella y quitemos de nuestra mente todos esos medios que pueden traer el espiritismo a la mente para hacer creer que esto es posible cuando la Biblia lo condena. Cuidado con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en el internet. Estos son medios a través de los cuales Satanás quiere meter el espiritismo moderno en la mente. Dios ha sido claro y ha hablado en este día. No sigamos en este tipo de prácticas porque son abominación al Señor. Creamos en su palabra y vivamos para Él. Pues Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que consultan únicamente al Dios de los vivos, el Dios eterno que habita en los cielos. ¿Te gustaría vivir esa experiencia con Dios y quitar de tu mente todo eso? Pues escudriña su palabra, cree en ella. Y Dios se manifestará con poder en tu vida y Satanás y sus demonios se alejarán de ti y de tu hogar. Si así lo deseas, únete conmigo en oración, cae delante de su presencia e invoquemos el nombre de Jehová. Padre, gracias por esta lección, gracias por abrirnos los ojos frente a estas cosas terribles que hoy el enemigo está haciendo para engañar a incautos que no estudian la Biblia y que creen a todo tipo de cosas y de manifestaciones. Que tu poder se manifieste en nuestras vidas, que tú seas el que dirija nuestras mentes, que el Espíritu Santo sea el que tome posesión de nuestras vidas para guiarnos a toda verdad y que esas verdades puedan desenmascarar estos engaños en nuestra vida. Ayúdanos a vivir una vida de fe en tu palabra, pues en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, gracias damos a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de estudiar este mensaje tan poderoso. No olviden compartirlo. No olviden compartirlo. No olviden llevar esto al corazón de otras personas. Ese es el objetivo de este canal, llamado el mensaje final de Dios. Llevar este mensaje a los confines de la tierra para que Cristo venga pronto. Que Dios te guíe y te guarde en esta nueva oportunidad. ¡Feliz día!